En Romanos, en el capítulo 10, el versículo 15, nos habla de los pies. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto se refiere a los pies espirituales, pues en ese tiempo del Señor Jesucristo, los que iban a anunciar la paz tenían los pies muy maltrechos, puesto que tenían que ir caminando por caminos no de muy buena calidad. Entonces los pies estéticamente estaban maltrechos, pero espiritualmente eran hermosos porque estaban yendo a anunciar las buenas nuevas. Tengan ustedes un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a avanzar al siguiente tema, que es articulaciones del miembro inferior, pierna, tobillo y pie. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Tecnología Médica, Fisioterapia y Kinesiología. Yo soy José María Ortiz Rodríguez. Las articulaciones de la pierna son la articulación tibio-peronea superior, la sindesmosis tibio-peronea, también conocida como membrana interósea, y la articulación tibio-peronea inferior, que también es una poderosa sindesmosis. La articulación tibio-peronea superior es una articulación sinovial con superficies articulares planas que se desplazan en todos los sentidos con leves movimientos. Se realiza entre la epífisis superior de la tibia y del peroné. Las superficies articulares precisamente se encuentran en la tuberosidad externa de la tibia, en la parte posterior, es una superficie plana, semicircular, que se va a articular con la cabeza del peroné con una superficie también plana, orientada en sentido inverso a la superficie tibial. Los medios de unión, al tratarse de una articulación de tipo sinovial, van a ser las cápsulas, la cápsula articular y los ligamentos capsulares. En este caso estamos viendo aquí la cápsula y el ligamento tibio-peroneo anterior y superior, y este es el ligamento tibio-peroneo posterior y superior. En esta otra imagen estamos viendo el ligamento tibio-peroneo anterior y superior. También vemos el ligamento colateral peroneo, que de una u otra manera colabora a la coaptación de esta articulación. Vemos la cara posterior de esta misma articulación, donde vemos el ligamento tibio peroneo posterior y superior como un medio de refuerzo de esta cápsula articular. Pues vámonos ahora a la articulación tibio peroneo distal, que es una articulación fibrosa o sindesmosis que se realiza entre la tibia y el peroné, entre sus caras lateral de la tibia y medial del peroné. Ahí vemos precisamente las superficies articulares en la tibia, en la diáfisis, en su parte inferior. Vamos a encontrar esta superficie de forma triangular que va a coincidir con esta otra superficie articular triangular en la diáfisis o en la epífisis inferior del peroné, en la cara interna en este caso, y en este otro caso la faceta está dirigida lateralmente debajo del borde interóseo. Y pues vemos que ambas superficies no son lisas como las superficies articulares de las articulaciones sinoviales. Al contrario, tienen algo de rugosidad, puesto que van a dar inserción a un poderoso ligamento interóseo tibio peroneo, que está reforzado por un ligamento tibio peroneo anterior distal, el ligamento tibio peroneo anterior distal, y este que es el ligamento tibio peroneo posterior distal. De esa manera encontramos tres ligamentos: el poderoso ligamento interoso tibio peroneo distal, que es de tipo fibroso, y los ligamentos tibio peroneos anterior y posterior distales. Y aquí estamos apreciando además el astrágalo, la espiga astragalina, que se encuentra en la mortaja tibio-peronea. Pues la membrana interósea tibio-peronea se inserta en la cara interna de la diáfisis del peroné, en la cresta interósea y en el borde interóseo o externo o posteroexterno de la tibia. Tiene fibras oblicuas y algunos orificios para el paso de arterias, venas y nervios de adelante a atrás o en sentido inverso, de atrás hacia adelante.
Pues esta membrana tibio-peronea va a evitar que el peroné y la tibia se desplacen hacia arriba y hacia abajo, y además en su cara anterior y posterior va a proporcionar inserción a los músculos de las regiones correspondientes. Aquí vemos precisamente la membrana interósea entre el borde interóseo de la tibia y el borde interóseo del peroné. Estas articulaciones, ¿cómo se mueven? Pues se mueven de acuerdo a la flexión plantar o a la dorsiflexión del tobillo. Cuando se hace el movimiento de flexión plantar del tobillo, existe un descenso del peroné. Hay una separación del peroné por arriba, es decir, que se alejan las superficies articulares de la articulación tibio-peronea superior, y hay una rotación lateral del peroné. Obviamente se aproximan los maleolos. Y en la dorsiflexión, es decir, cuando apoyamos el talón del pie, por ejemplo, al caminar, hay una elevación del peroné, separación por debajo y por detrás, y rotación medial del peroné. O sea, movimientos completamente opuestos, ¿no? En flexión plantar, descenso del peroné. En dorsiflexión, elevación. En flexión plantar, separación por arriba. En la dorsiflexión, separación por debajo y detrás. En la flexión plantar, rotación lateral. Y en la dorsiflexión, rotación medial. ¿Qué pasa con la articulación tibio-peronea inferior en las mismas situaciones, condiciones? Pues pasa un reflejo de lo que pasa en todas las articulaciones de la pierna. En la flexión plantar del tobillo, los maleolos se aproximan. El maleolo peroneo desciende y hay una rotación lateral, como habíamos visto, ¿no? Una rotación lateral del peroné. En la dorsiflexión del tobillo se separan las superficies articulares tibio-peroneo distales, puesto que se alejan los maleolos, el peroneo del tibial, y hay una rotación medial del peroné, es decir, un poco hacia adelante. La articulación tibio-peroneo-astragalina es también conocida con el nombre de articulación del tobillo, y es la que recibe prácticamente todo el peso corporal descargándose caudalmente. Esta articulación es una articulación sinovial compleja compuesta porque tiene tres superficies articulares. Está presentando una superficie articular en la cara besa o en la cara superior del astrágalo en forma de segmento de polea. En realidad todo se conforma como un segmento de polea. Entonces aquí tenemos la mortaja tibio-peronea, el pilón tibial. Pilón es una cavidad, ¿no? Entonces es el pilón tibial que junto con el maleolo peroneo van a formar esta mortaja tibio-peronea. Y aquí están las superficies articulares óseas. En la cara interna de la epífisis distal del peroné, por debajo de la superficie articular para la sindesmosis tibio-peroneo distal, encontramos esta superficie articular lisa y triangular que está limitada por detrás por este surco. En la tibia, la cara inferior de la epífisis distal de la tibia, que presenta una cresta y dos canales laterales, y la cara externa del maleolo tibial, que tiene la forma de una vírgula. Y en el astrágalo, la cara superior del astrágalo, la cara interna del astrágalo y la cara externa del astrágalo. La cara interna, la carilla articular interna del astrágalo, nos acordaremos que tiene la forma de una coma, y la carilla articular externa tiene la forma triangular. Así están conformadas las superficies articulares óseas, que son luego revestidas de cartílago hialino, 2 milímetros más o menos de espesor. Ahí tenemos el cartílago en la cara externa del maleolo tibial, y en la cara inferior de la epífisis distal de la tibia, ahí está la cresta y los dos canales que se corresponden con la polea del astrágalo. Y ahí tenemos la cara interna del maleolo peroneo, que está cubierta por cartílago hialino. Y aquí estamos viendo la cara superior del astrágalo, también cubierta por cartílago hialino. Estamos viendo la cara externa, que hemos dicho que es triangular, que se articula con el peroné, y la cara medial no la estamos viendo, que tiene forma de coma, que se articula con la tibia.
Aquí estamos viendo la espiga astragalina que tiene la forma de un segmento de polea. Ahí está la cara externa que es triangular, la vertiente externa que es más saliente que la vertiente interna. Ahí está la cara interna en forma de coma y esta es la cara posterior del astrágalo que concuasa muy fielmente con lo que se ve en la placa radiográfica. ¿Cuáles son los medios de unión de la articulación tibio-peroneo-astragalina? En primer lugar, una cápsula articular que es bastante laxa, reforzada por ligamentos. El ligamento colateral peroneo, que tiene tres fascículos, un fascículo peroneo astragalino anterior, un fascículo peroneo calcáneo y un fascículo peroneo astragalino posterior, que lo vamos a ver luego. Aquí vemos precisamente esta articulación vista por detrás, donde vemos que del vértice del peroné está saliendo hacia el calcáneo el ligamento peroneo calcáneo o fascículo medio, y aquí estamos viendo el ligamento peroneo astragalino posterior. Entonces aquí están el fascículo peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo, que es este mismo, y el peroneo astragalino posterior, que son los tres fascículos del ligamento colateral peroneo de la articulación tibio-peroneo astragalina. El ligamento colateral tibial es un ligamento bastante fuerte que tiene dos haces, un haz superficial que es el ligamento deltoideo que parte del vértice del maleolo tibial y se inserta en el navicular, en el astrágalo y en el calcáneo en una superficie en forma de abanico, conformando una delta griega a la cual debe su nombre este ligamento y tiene un fascículo profundo que es cuadrilátero. Aquí estamos viendo precisamente el fascículo superficial y aquí el fascículo profundo del ligamento colateral tibial. Y esta es una disección en fresco, donde vemos la tibia, el peroné, este que es el ligamento tibio-peroneo anterior. Aquí estamos viendo entre el peroné y el astrágalo el ligamento peroneo astragalino anterior con su fascículo superior y su fascículo inferior. No, pero es uno solo. Talo fibular también se llama, como está en las referencias anatómicas, y este sería el peroneo calcáneo, ¿sí? El ligamento peroneo calcáneo. Además, aquí estamos viendo otros ligamentos que nos van a servir para acordarnos en el seno del tarso, este ligamento que es el ligamento interóseo y este otro que está adelante, que es el ligamento que está en el cuello del astrágalo, que se llama el ligamento cervical. También estamos viendo el ligamento bifurcado. Miren, se llama bifurcado porque, o calcáneo navicular cuboideo. Calcáneo navículo cuboideo, porque va del calcáneo al navicular y al cuboideo. Se distribuye más o menos en forma de una Y. Y aquí estamos aprovechando para ver el gran ligamento plantar largo y abajo el ligamento calcáneo cuboideo plantar. ¿Cuáles son los movimientos de la articulación tibio-peroneo-astragalina? Pues tiene un eje transversal. Como habíamos mencionado, es una articulación en segmento de polea, por lo cual tendrá solamente un eje que va a permitir movimientos de dorsiflexión desde la posición neutra, que es como si estuviésemos de pie en el suelo, pues la dorsiflexión, dirigir el dorso del pie hacia la pierna, y la flexión plantar, dirigir la planta del pie hacia atrás. Entonces, esos son los movimientos que se realizan en la articulación tibio-peroneo-astragalina. Dorsiflexión, dirigir el dorso hacia la pierna. Flexión plantar, dirigir la planta del pie hacia atrás. La dorsiflexión tiene una amplitud de 20 a 30 grados. ¿Ya? Entonces, no es muy amplia, ¿no? 30 graditos de amplitud. ¿Cuáles son los factores que limitan este movimiento de dorsiflexión? En primer lugar, el contacto del reborde anterior de la tibia con el astrágalo. En segundo lugar, la tensión de la parte posterior de la cápsula, ¿ya? De los haces posteriores y de los músculos que están insertándose por detrás de esta articulación. La dorsiflexión tiene una amplitud de 20 grados, o sea, menor que la de 20 a 30 grados, más o menos igual que la flexión plantar, que tiene una amplitud de 30 a 50 grados.
¿Sí? Miren ustedes la flexión plantar, 30 a 50 grados. En la dorsiflexión, que es de 20 a 30 grados, actúan algunos músculos que vamos a verlos luego. La articulación tibio-peroneo-astragalina. ¿Cuáles son los factores que limitan la flexión plantar? El contacto del borde posterior de la tibia con los tubérculos astragalinos, la tensión de la cara anterior de la cápsula articular y los tonos musculares de los músculos que se encuentran por delante de la articulación, que son los músculos extensores. ¿Cuál es el aparato motor principal en la flexión plantar? En primer lugar, el tríceps sural es el más potente, que incluso nos permite pararnos de punta, es decir, hacer un movimiento en contra de resistencia. La resistencia es todo el peso corporal, ¿sí? ¿Cuáles son los músculos accesorios? En primer lugar, tenemos el plantar largo, que está junto con el tendón de Aquiles, ¿no? El peroneo corto, el peroneo largo en el lado peroneo. Y en el lado tibial, el tibial posterior, el flexor largo común de los dedos y el flexor propio del dedo gordo, es decir, todos los profundos posteriores menos el popliteo. ¿Ya? Y miren, la fuerza que tiene apenas es de medio kilogramo. En cambio, el tríceps tiene una fuerza de 6,5 kilogramos. El tríceps es el que nos permite pararnos de puntas. Esa es la acción de los músculos flexores plantares, donde juega un papel muy importante el tríceps sural. Y aquí estamos viendo cómo es que se solucionan las fracturas, las luxofracturas en realidad tibio-peroneo-distales. Además de colocar en ocasiones placas en el peroné, se coloca un tornillo que se llama tornillo de fijación para que se regenere el ligamento interóseo. Entonces, este tornillo de situación va a evitar los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar de manera adecuada, porque hemos visto que esta articulación no es una articulación estática, que se mueve, que se separan las superficies, que se aproximan, que rota el peroné, que se eleva y que desciende. Entonces, mientras el paciente está con este tornillo de situación, es difícil hacerle movimientos muy amplios en su recuperación por parte de fisioterapia. Ahora pasamos a ver, después de haber visto la articulación del tobillo, el complejo articular del pie. Sin antes mencionar que para el movimiento de dorsiflexión participan los músculos de la región anterior de la pierna, como son el tibial anterior, el extensor largo del dedo hallux o del dedo gordo, el extensor largo común de los dedos y el tercer peroneo o peroneo anterior. Ya hecha esa aclaración, ahora pasamos a ver el complejo articular del pie. Este pie nos está diciendo, trátenme bien, ¿sí? Muy bien, entonces en el complejo articular del pie vamos a encontrar varias articulaciones. El pie está pidiendo que se le trate bien porque los pies somos los que más lo maltratamos, ¿no? Entonces, qué importante que tengamos cuidado también con los pies. Aquí estamos viendo en este corte sagital la articulación tibio-peroneo-astragalina. Estamos viendo como ya parte del pie, en primer lugar, la articulación de los huesos de la primera hilera entre sí, los huesos de la segunda hilera entre sí, parecido a lo del carpo, la articulación medio-tarsiana, la articulación tarso-metatarsiana, la articulación metatarsofalángica y las articulaciones interfalángicas. Muy parecido a lo que ocurre en la mano. Ahí estamos viendo la articulación subastragalina que está por debajo del astrágalo, como dice su nombre. La articulación subastragalina tiene dos partes, una parte posterior, la cual tiene las superficies articulares en forma de segmento de cilindro, pues esta articulación se realiza entre la superficie articular posterior del astrágalo con la superficie articular posterior de la cara superior del calcáneo. Entonces, esa es la articulación subtalar. Ahora, la superficie articular anterior
de la cara inferior del astrágalo, se continúa con la cabeza del astrágalo haciendo una superficie articular continua, ya que va a formar la cabeza del astrágalo, que se va a articular con la cara posterior del hueso navicular, como está en este esquema, la cara posterior del hueso navicular. Pero el hueso navicular va a presentar un poderoso ligamento que le va a unir al calcáneo y van a formar una cavidad glenoidea entre el navicular y el calcáneo para una superficie articular en forma de segmento de esfera entre la cara anterior e inferior del astrágalo o talus. Ahí estamos viendo la articulación subastragalina. Como vemos, las superficies revestidas de cartílago hialino tienen la forma de segmento de cilindro, por lo cual deducimos que nos pueden realizar movimientos de rotación medial y rotación lateral. Aquí estamos viendo la superficie anterior de la cara superior del calcáneo, que se va a articular con esta superficie anterior de la cara inferior del astrágalo, que se continúa con la cabeza del astrágalo, y pues esta cavidad glenoidea está formada por esta superficie articular anterior, por este poderoso ligamento que está uniendo las superficies articulares y la cara posterior del navicular. Ahí estamos viendo nuevamente la cara anterior del astrágalo en forma de segmento de esfera que se está articulando con esta cavidad glenoidea formada entre la superficie articular anterior de la cara superior del calcáneo, la cara posterior del navicular y el ligamento que está uniendo ambos huesos. De esa manera se va a conformar una superficie que tiene la forma de un segmento de esfera que permitirá movimientos de rotación medial, rotación lateral, flexión dorsal y flexión plantar. ¿Cuáles son los medios de unión de la articulación astrágalo-calcánea posterior? En primer lugar, una cápsula articular. En segundo lugar, un ligamento lateral astrágalo-calcáneo. ¿Sí? Un ligamento posterior, astrágalo-calcáneo posterior, y un ligamento interóseo, astrágalo-calcáneo interóseo, con dos fascículos, uno superficial y uno profundo. Y ahí estamos viendo precisamente esos ligamentos interóseos que se encuentran en el seno del tarso. Este es el peroné, este es la tibia, el ligamento tibio-peroneo distal anterior, este es el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo, y ahí está el ligamento interóseo. Ahí está precisamente el ligamento interóseo que está sujetando esta articulación. Ahí está precisamente la superficie articular posterior en segmento de cilindro, y ahí está la superficie articular posterior del calcáneo en segmento de cilindro macizo. Los tubérculos posteriores, y así que adelante estará la cabeza del astrágalo. Los huesos de la segunda hilera se articulan entre sí por medio de varias articulaciones. En primer lugar, vamos a ver la articulación navículo-cuboidea, que se articula por medio de dos superficies articulares planas, unidas por una cápsula articular y ligamentos navículo-cuboideos dorsales, plantares e interóseo, que son muy parecidos a los de la mano, ¿no ve? Ahí está la articulación navículo-cuboidea, ¿sí? Con los ligamentos navículo-cuboideos dorsales y plantares. La articulación navículo-cuboidea vista por abajo nos va a presentar entonces el ligamento interóseo y los ligamentos navículo-cuboideos dorsales, navículo-cuboideo plantares. Las articulaciones navículo-cuneales se realizan entre la cara anterior del navicular y las tres cuñas. Es una serie de superficies planas que tienen su cápsula articular y sus ligamentos de refuerzo. Entonces, los ligamentos escafocuneales son tres ligamentos dorsales. Ahí está la cabeza del astrágalo, ahí está el navicular, y aquí están las cuñas. Una cuña, dos cuñas, tres cuñas. Tres ligamentos escafocuneales dorsales y tres ligamentos escafocuneales plantares. Ahora, entre las cuñas también se articulan por medio de superficies articulares planas, poderosos ligamentos interóseos entre sí y una cápsula articular común a la medio tarsiana.
La articulación cúneo-cuboidea, la tercera cuña se articula con el cuboides. La cara externa de la tercera cuña se articula con la cara interna del cuboides. Es unas superficies articulares planas. Presenta una cápsula articular, ligamentos que se llaman cúneo-cuboideos dorsales y cúneo-cuboideos plantares, además del ligamento interóseo que está uniendo a estos huesos. Así están los huesos de la primera hilera del tarso unidos entre sí y los de la segunda hilera del tarso. Y entre ellos se realiza esta articulación llamada mediotarsiana en analogía con la mediocarpiana de la mano. ¿Sí? La articulación mediotarsiana, que es la articulación astrágalo-navicular y calcáneo-cuboidea. Son dos articulaciones, astrágalo-navicular y calcáneo-cuboidea, que están formando esta articulación llamada mediotarsiana. Entonces, la articulación astrágalo-calcáneo-navicular, que ya la hemos visto, es parte de esta articulación mediotarsiana. La articulación astrágalo-calcáneo-navicular nos va a presentar cápsula articular y ligamentos. Aquí estamos viendo la cara plantar del pie, donde vamos a encontrar este ligamento calcáneo-navicular inferior, que es el que va a hacer que haya esa cápsula o esa superficie articular en forma de cavidad hemisférica. Tenemos el ligamento astrágalo-navicular dorsal, que forma parte del ligamento en Y, llamado astrágalo-navículo cuboideo. ¿Sí? Tenemos también los ligamentos astrágalo calcáneo interóseo y el calcáneo navicular lateral. Existe, ¿no? El ligamento calcáneo navicular lateral. La articulación calcáneo-cuboidea es una articulación conformada en silla de montar, ya que se realiza entre la cara anterior del calcáneo y la cara posterior del hueso cuboides. Ahí estamos viendo la cara anterior del cuboides, convexa transversalmente, cóncava en sentido vertical, ¿sí? Perdón, de la cara anterior del calcáneo, y aquí está la cara posterior del cuboides con orientación inversa, ambas en silla de montar. ¿Cuáles son los ligamentos? El ligamento calcáneo cuboideo plantar, que está cubierto por este gran ligamento plantar largo. El ligamento calcáneo cuboideo dorsal, que no lo estamos viendo, y el ligamento calcáneo cuboideo medial. Ahí estamos viendo precisamente, nuevamente, como habíamos observado en la anterior imagen, los ligamentos peroneo astagalino anterior, peroneo calcáneo, el ligamento interóseo, ¿sí? Aquí estamos viendo el ligamento navículo, o mejor dicho, astrágalo navicular y los navículo cuneales. Tres ligamentos navículo cuneales. Aquí estamos viendo el ligamento calcáneo cuboideo dorsal. Calcáneo cuboideo dorsal. ¿Sí? Las articulaciones tarso-metatarsianas, al igual y en analogía con las carpometacarpianas, son una serie de articulaciones planas, en las cuales la articulación que corresponde al dedo gordo o hallux no tiene mayores diferencias que el resto. ¿Ya? Estas están unidas por cápsulas articulares y superficies planas y una serie de ligamentos dorsales y plantares que llegan a ser entre 7 a 9 ligamentos para el dorso y 7 a 9 ligamentos para el pie. Además, estamos aprovechando de ver aquí el gran ligamento plantar largo que parte de la tuberosidad interna y externa de la cara inferior del calcáneo, que va a ir a insertarse en los metatarsianos en este caso. Ahí vemos la articulación del primer metatarsiano con la primera falange, que puede desviarse formando eso que se denomina juanete. Entonces, en la articulación mediotarsiana, fundamentalmente, y en todo el pie uniendo al tobillo, ¿qué movimientos globales realizamos? En primer lugar, el movimiento de inversión, que es dirigir la planta del pie medialmente, que es una combinación de aducción, supinación y ligera extensión. El movimiento contrario se llama eversión y es una combinación de abducción, pronación y flexión.
Entonces, inversión, la planta del pie dirigida al plano medio. Eversión, la planta del pie dirigida fuera del plano medio. ¿Quiénes son los que van a aducir el pie? En primer lugar, tenemos al tibial posterior, ¿no? Entonces, el tibial posterior que está pasando por detrás del maleolo, el tibial anterior y el extensor propio del dedo gordo son los que van a producir la aproximación del pie. ¿Cuáles son los que producen la abducción? Todos los que están por fuera del eje del pie, que es el segundo dedo, es decir, el extensor largo común de los dedos y el peroneo anterior, además del peroneo largo y corto, van a producir la abducción del pie, que tiene una amplitud de 35 a 45 grados. En la inversión del pie, el músculo de la inversión del pie es el tibial posterior. El tibial posterior que arrastra al navicular, descubre la porción superoexterna del astrágalo. El navicular arrastra al cuboides y desplazan al calcáneo lateralmente, y el seno del tarso se une se abre al máximo, por aquí afuera se abre al máximo cuando hacemos el movimiento de inversión del pie, donde el músculo tibial posterior es el motor principal. Luego, pues vemos aquí el movimiento de inversión que se utiliza cuando estamos caminando descalzos, por ejemplo, ¿no? Para podernos tener más agarre al suelo. La eversión, ¿quiénes funcionan? El músculo de la eversión es el peroneo corto, ¿sí? Desplaza al cuboides afuera y atrás, ya lo traccionan al cuboides que está a este nivel. El cuboides desplaza al navicular también hacia afuera, lo tracciona. Descubre la parte superinterna de la cabeza del astrágalo, o sea, lo del medio queda pues abierto porque el escafoides está jalado, traccionado lateralmente. El calcáneo se desplaza hacia atrás y el seno del tarso se cierra al máximo. ¿Cuáles son los músculos que van a extender los dedos? Pues el extensor largo y el extensor corto común de los dedos. La extensión activa tiene 50 a 60 grados y la extensión pasiva es de mayor a 90 grados, como cuando estamos dando los pasos, por ejemplo, y nos apoyamos en esta posición. Ahí tenemos pues precisamente al extensor corto común de los dedos, al pedio, el extensor propio del dedo hallux, ¿sí? Y tenemos el extensor común de los dedos que aquí ha sido disecado. Bueno, la planta del pie tiene 3 puntos de contacto, como ya hemos visto en los huesos, que son la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y el tubérculo posteromedial de la cara plantar del calcáneo, lo cual está formando un arco plantar medial, un arco plantar lateral y un arco transverso, formando de esta manera una bóveda plantar, ¿sí? Entonces ahí tenemos el arco transverso o anterior que se forma entre las cabezas de los 5 metatarsianos, ¿ya? Y ahí tenemos los arcos interno y externo, ¿ya? Entonces este arco medial está sujetado parcialmente por el músculo abductor del hallux. Además, el peroneo largo también se encarga de mantener ese arco, lo mismo que el tibial anterior. Ahí tenemos precisamente el arco medial, donde tiene un papel importante el músculo tibial posterior y el flexor largo del dedo hallux para mantener este arco, además del abductor corto del dedo hallux. Ahí está el arco medial, ahí está el músculo abductor corto del dedo hallux, ahí están los músculos tibiales posteriores y tibiales anteriores que forman este arco, y el arco lateral, en el cual participa el peroneo largo y el peroneo corto. El peroneo largo también participa en el arco medial. Oh, perdón, lateral. Ahí tenemos precisamente el arco lateral con el peroneo corto, peroneo largo y el músculo abductor del quinto dedo que forman este arco lateral. Ahí tenemos cómo se separa una luxofractura de tobillo, donde se pueden poner muchos tornillos, se pone una plaquita y el tornillo de situación, que sirve para que se regenere el ligamento tibio peroneo interóseo.
Bueno, pues no es recomendable utilizar tacos tan hartos, puesto que la consecuencia generalmente es la producción de juanetes. Les envío entonces estos temas para para la siguiente práctica. Muchas gracias por su atención.